Hola máquinas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Bueno, ustedes saben que yo siempre los saludo así porque es mi manera de hablarles a todos los y las riverplatenses, y para que ustedes comprendan eso cada vez que nos saludamos de esta manera y que hacemos honor a aquel famosísimo equipo de la historia de River Plate que fue denominado para la posteridad, para la historia viviente del fútbol mundial, la máquina. Quizás mucha gente joven hoy en día, hinchas de River, no tienen por qué conocer toda la historia, no tienen por qué conocer los detalles de esta magnífica historia que tenemos los riverplatenses y entender hoy en día que somos hincha quizás del más grande o de uno de los dos más grandes de Argentina, de uno de los más grandes de Sudamérica y de un equipo obviamente reconocido a nivel mundial, no alcanza. Es poco si no sobredimensionamos lo que significa ser hincha de River, lo que significa la máquina. Quizás esa máquina que muchos sabemos que ya no es más y que simplemente no es un apodo, no es algo que simplemente lo decimos por decir. La máquina es un apodo que quedó para siempre y que a River lo representará por siempre, tenga el equipo que tenga, porque es una marca de todos los millonarios a lo largo de la historia del fútbol. River es sinónimo de fútbol mundial. No solamente del fútbol argentino. La máquina ha sido allá, la máquina formada y que funcionó en todo su esplendor, esa máquina que entre 1942 y 1946 inclusive descolló con su fútbol, descolló con todas las características que le mencionaban, la armonía, la técnica, la riqueza, la plasticidad, un equipo que era tan superior al resto, un equipo que se divertía tanto en la cancha, que exasperaba tanto a los hinchas de aquellos tiempos, que lo llamaban a veces los caballeros de la angustia, porque iban, tocaban, se divertían y hacían el gol y le hacían los goles a los rivales cuando querían y cuando lo decidían. Mientras tanto se divertían en la cancha, ¿no? Bueno, algo muy riverplatense desde siempre, desde aquellos tiempos. La máquina, aquel equipo formado por esa delantera, representada por esa delantera maravillosa, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, que este fue el comienzo de la máquina en 1942, y que luego le sucedió la famosa La Maquinita, ¿no? La Maquinita que existió luego, claro, entre los años 1951 a 1957. Esa maquinita que en River ganaría en esos años 6 de 7 campeonatos. Fue una cosa de locos, ¿no? Bueno, la máquina del 42 al 46 quizás no fue un equipo de esos que logró infinidades de torneos. De hecho, ganó 3 torneos, 41, 42 y 45. Y en el medio terminó segundo de Boca en los años 43 y 44. Sin embargo, fue un equipo maravilloso que fue el predecesor del gran fútbol mundial, el famoso, en primer momento, fútbol total que empezó a jugar Johan Cruyff con su naranja mecánica, con la Holanda de aquellos años 74. Bueno, que luego ese fútbol holandés vendría o devendría en lo que fue para mí quizás el equipo más ganador y extraordinario del fútbol mundial, que ha sido el Barcelona de Guardiola, sobre todo aquel Barcelona de los años 2008 a 2012, ¿no? Bueno, todo eso que ustedes vieron, Barcelona, la Holanda, la Hungría de aquellos años, bueno, tuvo un antecesor, tuvo un origen, tuvo la inspiración del fútbol mundial que se llamó la máquina. La máquina que quedó siempre en la historia de todos los River platenses. Así que ustedes imagínense ser hincha de River, ser hincha de la máquina y de este canal que traemos este nombre como un honor, lo que significa aquello. Pero no vamos a comenzar a meternos en esto si primero no empezamos a hablar de los números, como quizás nunca te lo han contado. Por eso quiero que disfrutemos, quiero que ustedes disfruten de esta que es mi herramienta, que es la numerología, de esta mi pasión, que es como la de ustedes seguramente del otro lado, si sos de River, mi pasión por el millonario. Vamos a hablar de River, y vamos a hablar de números, y vamos a hablar de todo, y vas a entender muchísimas cosas, desde la fecha de fundación, desde un montón de cosas. Bueno, en primer lugar yo por aquí voy a traer mi marcador. Aquí está mi marcador, rojo y blanco, o blanco y rojo como tiene que ser. Y bueno, vamos a hablar de River. River tiene dos vibraciones o dos números que son su insignia en la numerología. Una de ellas es un número muy particular que es el número 23, cuya suma, como siempre hacemos, se reduce a un número 5. El número 5, devenido del número 23, es uno de los números clásicos de River y que tiene tanto que ver con la historia del deporte. Ustedes reconocerán este número, por ejemplo, en figuras de la talla de Michael Jordan, en figuras de la talla de repente de LeBron James, y de muchas cosas más. Pero también este número ha estado presente en la historia
en eventos muy fuertes a nivel mundial, que han sido incluso también trágicos, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, ustedes van a recordar eso, cuya fecha completa sumaba un número 23 e infinidades de cuestiones, ¿no? Pero para River, para nosotros los River platenses, esta fecha, miren, tiene mucho que ver lógicamente con el animarse a jugar, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la destreza, tiene que ver con la rapidez, con el ingenio, tiene que ver con la inteligencia, con el movimiento veloz característico de nuestro River Plate. Este número, que si nosotros lo dividimos, 2 dividido en 3, vamos a entender esto, miren, que se reduce en 0,6666, 9 números 6, que muchas veces por eso representan los momentos difíciles de la historia, porque el 666 ustedes saben lo que significa cabalísticamente, el famoso número de la bestia, el diablo, como le quieran llamar, pero al final de todo esto, al final de estos 9 números 6, aparece el número 7, que es el número de Dios, el número del encontrar la verdad o la búsqueda de la verdad. Bueno, el encontrar la perfección dentro de esta imperfección. Bien, para River esto tiene mucho que ver con la máquina. Miren este número, 2, 3, 5, 23, 2, 3, 5. ¿Saben qué es 2, 3, 5? Se van a sorprender. 2, 3, 5 es la formación, es el esquema táctico que tenía por aquellos entonces el fútbol y que tenía la máquina. River se hace famoso, la máquina de River se hace famoso por los 5 delanteros que se los acabo de mencionar, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Esos son los 5 delanteros que hicieron famosa la famosa delantera millonaria, la famosa máquina, que formaba 2-3-5. Este número 23-5 no aparece solamente aquí cuando hablamos de la formación de la máquina. ¿Saben dónde aparece y por qué? Miren si tendrá importancia nuestra fecha de fundación. Del 25 de mayo de 1901 sumemos. 25, 2 y 5 suma 7, el 5 del mes, 7 más 5, 1901 suma 11, 11 no se reduce en numerología porque es número maestro, entonces si sumamos 7 más 5, 12 más 11, acá está. 23, señores, 23 nuestro número, el número del camino de River, que ustedes lo van a entender, y van a entender que esta fecha aparece, ya van a ver dónde aparece este número, que está en el camino desde siempre de la historia riverplatense. Bueno, este no es un número más, y aparece en otro lado que es muy, pero muy, muy importante, y que lo vamos a ver aquí abajo. El 28 de junio de 1942. 28 de junio de 1942. Si sumamos 2 y 8, 10, más 6, 1942, 16, que se reduce a 7. Bueno, 10 más 6 más 7 nos da 23. Lo podemos igualmente reducir a 14, como ustedes prefieran, si lo sumamos a 1. Y podemos entender al número 5, hablando de este número tan clásico de River, o al número 23 también. Ustedes se preguntan, como River Platense del otro lado, que les comente qué pasó en esta fecha, el 28 de junio de 1942. Esta fecha fue el primer debut, el debut oficial de los 5 delanteros de River y por lo tanto el debut oficial de la máquina en su victoria 1-0 frente a Platense en la cancha de River en aquel tiempo. Fue la fecha de gran fundación, 28 de junio de 1942. Pero ¿saben una cosa? La máquina se empezaba a vislumbrar por aquel entonces con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y de Ambrosi. No Lustó, todavía Lustó no había llegado, por eso la máquina, esta famosa, todavía no existía. En su lugar estaba de Ambrosi, el famoso llamado Quinto Stone, porque es el que quedó luego perdido en la historia, ¿no? Bueno, esa máquina comenzaba a jugar en esta fecha que ustedes van a ver aquí abajo. 19 del 10 de 1941. ¿Saben qué pasó el 19 de octubre del 41? River venció a Boca en un superclásico. ¿Saben por qué diferencia? Muy loco, ¿no? ¿Cuántos goles le hizo River a Boca en aquel momento? Acá está. 5 goles. 5-1 fue la victoria de River. Ese era el River que comenzaba a deslumbrar, ¿no? Entonces, claro, empezaron a pasar un montón de cosas. Y luego tenemos que irnos a fechas allí muy, muy cercanas en la historia, ¿no? Para que miremos un poquito nuestra querida historia. Hablamos del número 23 y hablamos del número 5 y ya te dije un montón de cosas aquí. Pero hay otro número en nuestra historia, máquinas queridas, que nos rige a los River platenses. Este número, que lo traigo acá ante ustedes y se lo señalo, es el número 9. Ustedes saben que en numerología, como se los conté alguna vez, todo va del 1 al 9 en los dígitos simples. Boca es uno de los extremos, el opuesto, el rival, el número 1. El otro opuesto, River Plate. El número 9 es un número que a River lo rige en su destino, lo rige en su temperamento. ¿Qué es el número 9? Por ser el número que está
más lejano en el camino numerológico, el número que está al último, el número que es el mayor de todos, bueno, es el número más grande. Por lo tanto, ustedes van a entender las alegorías de siempre de River, el más grande, lejos, el último número, el que llega más lejos. Todo en River es grande, River es monumental, su cancha es la más grande. River en cuanto a materia prima es el que siempre tiene más jugadores jóvenes, es el equipo que tiene más dinero, por eso lo llamaron los millonarios. Todo es mucho, todo es grande. Hoy el estadio de River es más que todo, es más monumental. El eslogan de River hoy en día también habla de la grandeza, vivir, jugar y vivir con grandeza. Bueno, esto es River. Y River, este número 9, no es un número cualquiera, viene este número 9 del número 18. Atentos a este número 18, porque esta franja 18/9 es el otro número más importante que tiene River como pilares fundamentales, y por supuesto que hay otros, pero estos son dos números clásicos del equipo millonario. Bueno, ¿saben una cosa? Hablando del número 9, tengo que mostrarles una fecha, hablando de la máquina y de nuestro número 9, el número de la grandeza riverplatense. La fecha es 21 del 9 de 1009, hablando de 9, 41. Hablamos aquí del 28 del 6, bueno, ahora vamos a hablar del 21 del 9, pero del 41. Del 41. Sumamos las fechas 3 más 9, 12, más 6, 18, 9. Aquí está, el 21 de septiembre del 41 era una fecha 18-9. Esta fue la fecha donde aún River no tenía a Lustó como el quinto delantero, aún estaba De Ambrosi como delantero, pero ya jugaban Muñoz, jugaba Moreno, jugaba Pedernera y jugaba la Bruna. Lo que sucedió aquí en esta fecha, hablando del número 9, reconocido en la historia, fue que por primera vez, y muchos citan a esta como el verdadero debut de la máquina, Pedernera pasó a jugar de 9 en una fecha 9. En ese partido River, muchos dicen este fue el verdadero debut de la máquina, River vencería 4-0 Independiente en un partido consagratorio. La fecha siguiente, River volvería a triunfar 4-0 ante Lanús. Aquí fue donde se da todo esto, ¿no? Donde se da todo esto, que River sale campeón en 1941 y uno de sus hinchas llamado Regar, hincha simpatizante de River, le menciona al famoso periodista que quedó en la historia Borocotó de la revista del periodista del Gráfico, y le menciona, ¿qué tal, no? ¿Cómo jugó River? No sé bien exactamente las palabras, pero el título que publicó este periodista inspirado en la frase del hincha de River fue: como una máquina jugó el puntero, como una máquina. A partir de allí se instaló el apodo de la máquina en River, que luego, lógicamente, siguió con estas fechas maravillosas. Hay una fecha más que la voy a poner por acá, y tiene que ver con el 9 de mayo de 1943. Esa fue la segunda vez que aparecieron en River este quinteto de Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó. Fue la segunda vez. ¿Saben qué es el 9 de mayo de ese año? Bueno, ¿qué saben qué es esa fecha? Bueno, algo que me llena de orgullo de que en la historia la fecha misma, mi propia fecha de cumpleaños, también está escrita en algún punto, lógicamente no de aquel año, si no tendría, imagínense cuántos años en este momento, pero bueno, es algo que me llena de orgullo que justamente la fecha de mi cumpleaños, quien les habla aquí también, fue el segundo partido oficial, creo, de la máquina en aquel momento, en donde River venció 3-1 a Atlanta. 3-1, ya empezaba ese número ahí a dar vuelta en la historia de River. Bueno, gente querida, realmente es impresionante todo lo que estamos viendo acá. Pero esto no terminó, nuestra historia no terminó acá. Luego vendrían, lógicamente, como ustedes saben, los que seguramente son más viejos que yo y sabrán mucho más, y se acordarán y habrán vivido algunos, si es que todavía están con vida, algunas personas ya de la tercera edad, si han vivido estos tiempos de River. Bueno, vendría después la famosa maquinita, la maquinita del año de 1951 al 57. ¿Saben una cosa? En donde allí River ganaría 6 torneos de 7. En la maquinita de River en la década del 50, lograría en esos 7 años, lograría un bicampeonato y un tricampeonato. El bicampeonato y el tricampeonato de River en aquellos entonces. Y aparecería el gran Alfredo Di Stéfano, donde empezaría a aparecer lógicamente la figura quizás del más grande de todos los tiempos de la historia riverplatense, que es el ángel de River, nuestro querido Angelito La Bruna, ¿no? Bernaza Prado, Walter Gómez, Ángel La Bruna y Lustó. Ese era el equipo de la maquinita, sobre todo, que triunfó en aquellos entonces. Ese River de la maquinita que hizo la famosa gira internacional allá por los años 1951 y 52, que fue una maravilla por todos los países. River le ganaba a los grandes del mundo. Fue el primer equipo en ganar en Inglaterra. Ante el Manchester City, una victoria de 4-3 del equipo millonario en aquellos tiempos, ¿no? Fue realmente una cosa impresionante. Bueno,
Hasta 1957, en donde ustedes saben, bueno, fue la venta del famoso Omar Sívori, que River terminó de construir la última tribuna con la venta de Sívori, por eso la tribuna de River se llama la Sívori. Y bueno, River, que en ese momento al estadio le decían la herradura porque le faltaba esa parte todavía, ¿no? Realmente una cosa increíble. River, que en sus tiempos, ustedes saben, se acuerdan, hablando de las compras en 1931 de Peuchele y de Bernabé Ferreira en 1932, fue apodado Los Millonarios, ¿no? Bueno, hay que mencionar, por supuesto, si hablamos de la máquina, que esta máquina era dirigida por el famoso Renato Cesarini de River y el ayudante Carlos Peuchele, que de futbolista pasó a ser ayudante, ¿no? O sea, fíjense ustedes, ¿no? Lo que es la historia. Después ya saben, hasta 1957 todo bien, máquinas queridas. A partir de 1958 vendría lo que sería la época más nefasta de la historia de River. No quizá la más nefasta, pero la época de mayor sequía. Porque luego, bueno, nos tocó vivir también lo que todos sabemos después, más adelante. Pero en ese tiempo, River, y acá atentos, porque se empieza a manifestar nuevamente uno de los números claves de River que te hablé, el 18-9, ¿no? Se empieza a manifestar en la historia de River. El año 9, el número 9 tiene que ver siempre con los finales, tiene que ver con las pérdidas, tiene que ver con los alejamientos, tiene que ver con los momentos, con las cosas que no terminamos de cerrar del pasado. Y River con las cosas que se repiten del pasado. River desde 1958 hasta 1975 transitaría los famosos 18 años, acá está, en el destino también de River, la parte negativa, la polaridad negativa, los 18 años sin salir campeón. Hasta que en el año 1975 llegaría lógicamente Ángel Labruna vestido de director técnico y junto con Alonso, con ese tremendo equipo, le daría el campeonato a River en algo que fue uno de los estallidos más eufóricos, yo creo, de la historia del fútbol de argentino, cuando River logró vencer la maldición. Esta fue una de la época muy jodida para River, porque River tenía esa costumbre en esos años, agarró esa especie de racha negativa en la cual llegaba hacia el final siendo puntero y se le escapaba sobre el final todo, ¿no? Se le escapaban los campeonatos. De hecho, creo que alguna vez o más de una vez River terminó siendo primero y no terminó saliendo campeón por perder por un gol de diferencia en la diferencia de goles a favor y en contra. Y se le escapaban los campeonatos de una forma increíble o perdía finales increíbles, ¿no? Bueno, en esa década incluso del 60, que fue tan nefasta para River, Boca ganaba campeonatos, incluso campeonatos que eran dolorosos para River en ese momento. Incluso en el año 66 River llega a la final de la Copa Libertadores y ustedes saben, lo que en su momento había sido el mote de Millonarios que nació con la compra de Peuchele y de Bernabé Ferreira. Y luego, en el año 1966, cuando River pierde esa final ante Peñarol, que ganaba 2-0, que se la empatan 2-2, que van a la larga y pierde 4-2 frente al equipo uruguayo, lógicamente a la vuelta en la cancha de Banfield, sabemos la historia, la gente de Banfield lanza una gallina a la cancha y comienza ese mote, bueno, de los que estaban esperando a este River de la máquina, de la maquinita, lo estaban esperando en la historia y comienzan, bueno, a querer manchar un poco el prestigio, bueno, el nombre, y lo empiezan a apodar el mote de gallina en ese momento, que allí surgió, ¿no? Esta cuestión, o sea, fue una década muy complicada y muy jodida para River, la del 60, y comenzaba a acrecentarse, ustedes saben, la angustia, hasta que en 1975 pasó lo que pasó, gente, y bueno, y River logró, de la mano de Ángel Labruna, ser campeón con aquello que ya en aquel momento, miren, ya pasaban cosas en aquellos tiempos, gente. Allá por el año, cuando River era la máquina, ¿saben una cosa? Miren este dato. Cuando River era la máquina, ¿saben una cosa? Los 5 delanteros clásicos de la máquina de River nunca pudieron jugar juntos ni un solo partido frente a Boca. Hasta en ese tiempo ya los de la Ribera, como le decimos, tenían ya esa suerte, ¿no? Entre comillas, que pasó con el tiempo hoy en día, cuando River de hecho ha tenido grandes equipos, si no llueve, si no cae piedra, si no pasa esto, si no se lesiona uno, bueno, siempre tienen esa suerte, ¿no? De hecho, River igualmente le ganó muchos clásicos a Boca en esos tiempos, pero bueno, siempre ya se vivía esos clásicos con la pasión, con el enfrentamiento. Boca siempre se lo hacía difícil a River, está claro, porque era un clásico, un campeonato aparte que siempre fue así, ¿no? Bueno, sabemos lo que pasó, 75, el gol de Bruno, y la AFA, este es el otro dato, la AFA, ya en aquel momento, el fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino, ya comenzaba a ponerle palos a River, y quisieron arruinarle también el campeonato de River. Muchos dicen que esto pasó en realidad cuando hicieron la famosa huelga. River le llevaba 9 puntos a Boca, Boca se lo descontó a 3, y en la anteúltima fecha River jugaba frente a vuelve Alonso, que había estado 6 fechas suspendidas, convierte Alonso, River gana 2-0, creo ese partido, si estoy en lo correcto, perdón si me equivoco en algún mínimo detalle.
y River llega a la última fecha, se genera esto de la famosa huelga, y River tiene que presentar un equipo de jóvenes, todos de la reserva de jóvenes, bueno, una cosa de loco. ¿A qué nos recuerda esto, no? A la Libertadores, al famoso partido ¿se acuerdan del COVID? Bueno, River siempre con estos problemas, con este 23 teniendo que resolver, y el gol de Bruno le da a River el campeonato. Luego el bicampeonato en el 75 y comenzó toda la andanada de River de triunfos futuros que vendrían, y luego, claro, vendría más adelante todo lo que sería, gente querida, bueno, al último, bueno, lo que sabemos, ¿no? El descenso en el año 2011, la vuelta, y después la historia más ganadora de River, más triunfadora a nivel sobre todo internacional, con el técnico más ganador de toda la historia, que es Marcelo Gallardo. Acá quiero dejar esto para un último momento, que vamos a ir concluyendo, gente. Atentos. Hemos llegado a muchas conclusiones. Miren ustedes, por supuesto que también existe un dato que hace referencia a la fundación de River de 1904. Después en otro momento lo hablaremos, pero es más pequeño. Fíjense, ¿no? Hemos visto hoy reflejada acá la fundación de River del 25 de mayo con este número 23-5, con todo lo que representa en nuestra historia. Este número 9, hemos visto todo esto, y hay algo que a mí me impresiona mucho, que se los dejaré aquí seguramente en la foto, ¿no? Y es el gran parecido que yo siento desde siempre de nuestro querido Angelito Labruna, con nuestro Marcelo Daniel Gallardo. Con Marcelo Daniel Gallardo. Una cosa increíble. Yo lo veo y veo su forma física, veo su rostro, su peinado, sus facciones. No es igual, lógicamente, pero hay tanto un parecido en su forma, en su imagen, quizás hasta en su personalidad, en ser un técnico tan ganador, que creo que estuvo muy bien aquel momento cuando Gallardo salió con esa corbata de Ángel Labruna, ¿no? ¿Saben qué? Me di cuenta que cuando River rompe el maleficio de la mano de Ángel Labruna, ¿saben qué cambió Ángel Labruna en aquel tiempo? Cambió esto de que si bien River será siempre sinónimo de fútbol mundial, de historia del fútbol mundial, la máquina, uno de los equipos más grandes y más famosos del mundo, del fútbol, y que quedará y quedó por siempre, predecesor del fútbol total y del fútbol hermoso del planeta Tierra. En aquel momento Labruna se dio cuenta y dijo: necesitamos formar un equipo equilibrado en el medio, un equipo muy fuerte en defensa, como lo hizo Ángel Labruna, y con la clásica siempre delantera explosiva de River. Eso hizo Labruna, que fue exactamente lo mismo que hizo Marcelo Gallardo cuando River venía de sufrir ese momento tan difícil en su historia. Ese momento tan difícil en su historia que fue allá. A ver, recordemos una cosa. River venía de ganar la último torneo internacional en 1997, que era la Supercopa. Y River luego vuelve a ganar en el 2014, vuelve a ganar la Copa Libertadores en el 2015. River estuvo algo parecido de nuevo a 18 años por ahí dando vueltas sin poder ganar internacionalmente. Y vino Gallardo, puso un equipo con garra, un equipo que le dio ese plus, con fuerza, desde atrás hacia adelante, formó ese equipo férreo y lo sacó a River adelante. ¿En qué terminó todo aquello? Que para mí Gallardo es prácticamente como la reencarnación de Labruna, por decir algo así, es una persona tan cercana que yo la veo. ¿En qué terminó todo? En esta fecha. Icónica fecha. La ven acá, la acerco, ya la conocen, ¿no? 9 del 12 del 2018. Miremos una cosa. ¿Cuánto suma el 2018? 8 y 2, 10 y una 11. ¿Cuánto suma la fundación de River? 1901. 9, 10, 11. Bien. Sumemos todo ahora. 9 y 3, 12. 12 y 11, ¿cuánto es, gente? La final eterna para siempre, para la historia en Madrid. ¿Cuánto suma? Sí, lo que estás viendo acá. Increíble, ¿no? 23, 5. 23, 5. Sin más palabras. Creo que las palabras sobran, gente. 23-5 la final eterna, aquel 9 del 12 del 2018. Algo que siempre he dicho y es muy gracioso lo que es la historia, lo que son los números, ¿no? Nuestro clásico rival que en su cálculo kármico, en su fecha, da un número 13 y ustedes recuerdan cuál fue el resultado para Boca en ese partido, 1-3, ¿no? Para nosotros el famoso 3-1, ¿no? Así que bueno, simplemente... Gente, quiero que sean conscientes siempre que este canal se llama Máquina M, que para mí es un placer compartir con ustedes todo esto, que ser hincha de River es ser hincha de la máquina y que ser hincha de la máquina no es cualquier cosa. Hay que sentir orgullo mundial. River es un equipo, siempre lo ha sido, es un equipo mundial por la eternidad y ha logrado cosas eternas como esto que acabo de decir aquí al final. Simplemente corro, simplemente dejo con nuestro querido escudo, señores. Les mando un abrazo y como siempre digo, vamos Millonarios, vamos los máquinas del otro lado, vamos River,
y ha sido un gusto disfrutar tantos y tantos años de nuestra historia y tantas cosas que se han quedado afuera y cuántas cosas más vendrán de aquí a futuro para nuestro amado Club Atlético River Plate. Nos vemos.